Bueno, buenos días. Ante todo, quería darles la bienvenida a la cursada de Medicina Deportiva. Yo soy el licenciado profesor Guillermo Sperling, licenciado kinesiólogo fisiatra, egresado de la Universidad de Buenos Aires y profesor nacional de Educación Física, egresado del Instituto Nacional de Educación Física, Dr. Enrique Romero Brest. Bueno, ante todo, lo primero y lo más importante es hacer la presentación de la cursada, las características que vamos a tener y cómo nos vamos a desenvolver en la misma. Las características de la cursada es que medicina tiene la particularidad que, a diferencia del resto de las actividades y de los deportes, es común a todos. O sea, las mismas características médicas cuando entremos en la misma, cuando hablemos de lesiones, actividad física, cuidados, ejercicios. Los parámetros, las lesiones, son comunes a una cantidad de deportes. Por ejemplo, un esguince de tobillo puede darse en el fútbol, un esguince de tobillo puede darse en el tenis, en el básquet, en el voleibol. Entonces, desde mi óptica es muy importante tratar de integrar ideas, conceptos, tratar de ponernos en tema lo más rápido. La medicina tiene una particularidad, que es que tiene una terminología específica, una terminología propia, que hace que las cosas tienen un nombre y no lo podemos modificar. Muchas veces escuchamos en comentarios que hablan de que un deportista tuvo un tirón, tuvo sensaciones, pero no es la forma de comunicarnos. Lo que nosotros tenemos que hacer es darle un encuadre, un cierto marco teórico, y para eso necesitamos los conocimientos. No es algo difícil, sí es algo un poco más técnico que en otros casos, porque digamos que es algo muy concreto y objetivo, no hay una impronta subjetiva o sea, cuando una persona, hablamos en salud, queremos saber si tiene un valor que determina una patología o no, o si queremos ver si hay una lesión, tenemos que ir al estudio, tenemos que ir al laboratorio, tenemos que ir a ver qué es específicamente lo que está aconteciendo. Las interpretaciones ya es más subjetivo, porque tiene que haber una fundamentación y un conocimiento que en este caso no va a ser nuestra consigna. Sí saber de qué estamos hablando, eso es muy importante. En cuanto a las características de la cursada, bueno, estos dos primeros encuentros vamos a tenerlos a través de esta vía, de esta forma. Y la idea es, mi intención, cuanto antes poder retomar un ida y vuelta, si es posible hacerlo a través de un Zoom, a través de un encuentro más directo con ustedes, de ida y vuelta, sería mi idea a tomar. Luego en la cursada vamos a tener dos parciales que serán también en la modalidad de poder integrar los conocimientos que vayamos adquiriendo a lo largo de estos encuentros. Y les voy a pedir que estén por favor muy atentos al Classroom. La idea es subirles documentos, archivos, cosas para que puedan ir leyendo, material para que puedan ir captando, y que después podamos ir manejándolos a través de los encuentros que tengamos. Desde ya, total disposición para lo que necesiten. Desearles una buena cursada. Y bueno, también ahora quiero ir lentamente metiéndome en la misma. ¿De qué manera? Primero, entender de cómo es muy común que el periodista deportivo, cuando habla, se refiera pura y exclusivamente al alto rendimiento, o a los deportistas de élite, o a los deportistas de alta competencia. Y entiendan que cuando hablamos de deporte, el deporte tiene distintos estamentos. Y la medicina deportiva es muy importante tomarla desde cuando una persona se anota en un gimnasio con una actividad física hasta el deportista de élite y de alto rendimiento. En el medio hay una variedad y una gama de opciones muy amplia.
que nosotros vamos a tratar también de hacer las diferencias, porque no es lo mismo cuando hablamos de los cuidados de salud, por cuestiones lógicas de una persona que vive para el deporte, con todo lo que eso acarrea, a alguien que lo toma en forma, digamos, recreativa o formativa. Ahora vamos a ir mencionando muy rápidamente las cosas. Para esto es muy importante partir de un precepto muy básico, ¿no? O sea, la Organización Mundial de la Salud nos habla de cuál es el concepto de salud, qué es para una persona tener salud. Y teóricamente nos dice que es el óptimo estado de bienestar bio, psico, sociocultural de una persona. Y bueno, el óptimo estado, cuando habla del equilibrio de todas estas áreas, uno va a entender de que es muy difícil lograrlo, ¿no? Pero lo importante es tratar de tender a el mayor equilibrio posible. Como primera medida vamos a empezar haciendo una pequeña salvedad en la importancia de lo que es la actividad física, entre otras cosas la actividad física para la salud, /deportiva, con lo que esto encierra, y como les decía anteriormente, separarlo un poco de lo que es el alto rendimiento, el deporte de élite y la competencia propiamente dicha. ¿Por qué? Porque hay cuestiones y factores que inciden en el trabajo directo de un deportista de élite. Vamos a empezar por lo básico. Primero y principal, todos hablamos y escuchamos y sabemos y queremos realizar práctica deportiva. Ahora, no todos pueden hacerlo. ¿Por qué? Primero y principal, porque ahora en unos minutos vamos a entrar en el tema. Para poder hacer actividad física, vamos a necesitar una serie de estudios, de controles y de rutinas que nos van a habilitar para poder realizar la práctica deportiva. Ustedes ven que en esta etapa muchos deportistas, y más con esta situación que estamos viviendo, para volver a la práctica deportiva en los distintos deportes requieren un tiempo de adaptación y de preparación, en los cuales también incluyen los controles médicos y los cuidados de salud. El deporte puede ser muy bueno, o si una persona tiene una patología de base o tiene un problema de base, puede ocasionar lesiones y enfermedades y patologías importantes en el cuerpo. Y eso hay que atenderlo. Para eso los equipos médicos, en este caso se habla de equipos multidisciplinarios, trabajamos en forma mancomunada. Generalmente se separa las áreas técnico-tácticas o propias del deporte de lo que son las cuestiones del tipo de cuerpo médico y cuidados de los deportistas. Si bien todos trabajamos en forma mancomunada en este equipo multidisciplinario, las cuestiones médicas son las que a veces van a condicionar y a alertar cualquier problema que pudiera surgir. Con todo lo que esto implica, que ahora vamos a ir viendo de a poco. Yo les comentaba al principio que había distintos tipos de actividad física para empezar. Cuando uno es chiquito, cuando uno comienza en la etapa escolar, tenemos que la actividad física la educación física que tenemos a nivel escolar, lo que hace es empezar a desarrollar las capacidades, tratar de estimular el desarrollo corporal, respetar las etapas evolutivas del niño. Luego, a medida que vamos creciendo, vemos la importancia que tienen los juegos, sobre todo los juegos recreativos, los juegos adaptados, en lo que es la sociabilización de los chicos, la interacción, integrar a los chicos con los docentes, con sus padres, con sus amigos, con sus familias. Y ahí los chicos tienen actividad física escolar, familiar, tienen actividad física por ahí en un club, en alguna institución que tengan cerca de su vivienda, instituciones barriales, que son muy importantes. Y todo esto va a facilitar y va a contribuir al desarrollo y a la evolución de estos chicos. Por supuesto, lo más importante es que siempre tengan al profesor que esté controlándolos y, si es posible, cosa que desgraciadamente no pasa en la actualidad, que los chicos tengan un control y un seguimiento de tipo y de orden médico profesional.
Vuelvo a repetir, hay chicos que tienen muchas patologías de base o que inclusive patologías de tipo hereditarias o congénitas que no fueron detectadas a tiempo y después en la competencia en el futuro suelen ponerse de manifiesto y en algunos casos falló toda la etapa de prevención, que es la primera etapa que vamos a hablar más adelante de los cuidados de salud. Es muy importante la detección de patologías y los cuidados al comienzo. Controlar la alimentación, el descanso, los cuidados, hacer una buena evaluación clínica de los chicos, en este caso, y también a medida que van creciendo, obviamente, cuando son adolescentes, cuando son adultos y también en la vejez, porque hoy en día hay muchas personas mayores que quieren ir a un gimnasio, que quieren ir a un club, que quieren hacer una práctica recreativa, sociabilizadora, donde muchas personas mayores pueden ir a un club, pero a veces también tienen que estar controlados y cuidados desde el punto de vista médico para que esto no les termine ocasionando un daño en su salud. Y así aprovechamos para ir metiéndonos cada vez más por dentro en los distintos tipos de actividades y la importancia de los cuidados. Habíamos hablado de la salud, hablamos de un marco recreativo / social, porque a medida que vamos creciendo también el deporte nos ayuda a integrarnos con gente, a conocernos, a relacionarnos. Luego tenemos también un carácter terapéutico del deporte. ¿Por qué? Porque el deporte nos ayuda a canalizar energías, nos ayuda a interactuar con gente, nos ayuda a poder manifestar nuestros deseos y nuestras necesidades de acuerdo a nuestros gustos. Y después ya hay distintos tipos de acepciones que tienen particularidades propias y características muy particulares, específicas de cada caso. Por ejemplo, lo voy a tocar hoy tangencialmente, más adelante hablaremos en otra oportunidad. Es muy importante también la actividad física y en algunos casos los deportes en personas con determinadas discapacidades. Es un tema muy, muy importante a tener en cuenta, por lo que integra a la gente a la sociedad, por lo que hace que estas patologías puedan tener una vía de canalización, al mismo tiempo de los cuidados. Entonces el deporte y la discapacidad hoy es un tema muy, muy, muy importante a tener en cuenta desde lo, digamos, contenedor, desde lo abarcativo. Y después, por supuesto, ya en el último estamento ponemos el deporte de élite, el alto rendimiento y el deporte de alta competencia. Con todo lo que esto acarrea, porque convengamos que el deporte de alto rendimiento no es solamente estar bien físicamente, hay que estar bien físicamente y hay que tener determinadas cuestiones, valoraciones y cuestiones de orden psicológicas, cuestiones de orden mental, cuestiones de orden en cuanto a lo que son valoraciones personales, que no cualquiera está preparado para el alto rendimiento y la competencia de élite. No alcanza solamente con ser un buen deportista o dominar bien una técnica deportiva. Ahí los cuerpos médicos estamos para cuidar y controlar y ver y tratar de apoyar al máximo para que estos deportistas puedan desarrollar todo su potencial. Vamos a empezar despacito, entendiendo también que a distintas edades, cuando hablamos de los controles que se le van a hacer a las personas, en este caso los controles de rutina, las distintas edades requieren de distintos controles, ¿sí? Me ha tocado ver en distintas oportunidades que hay chicos que llegan a determinadas edades, inclusive adolescentes, que no han tenido controles o no han tenido la posibilidad, por desgraciadamente no tener posibilidades familiares, económicas o sociales o de desarrollo, donde tengan los controles que corresponden. Hay chicos que nunca han tenido, llegan a determinada la adolescencia y nunca tuvieron un control odontológico, oftalmológico, controles de otorrinolaringología, donde se pueda observar cómo funciona su organismo, chicos que tengan controles de laboratorio, radiografías, valoraciones cardíacas, cardiológicas, y todo esto hace que muchas veces tengan y necesiten practicar un deporte, pero a veces estamos trabajando sin saber si esa persona puede estar preparada para realizarlo. Eso por un lado. Ahora después
vamos a estar adentrándonos en cuáles son estas acciones y de qué manera. Y ustedes piensen lo siguiente. Cuando uno de ustedes, seguramente más de uno estará trabajando, vieron que antes de ingresar a un trabajo les hacen los exámenes de rutina, que en parte son muy parecidos a los exámenes de rutina que nos piden cuando nos vamos a anotar en un gimnasio o en un club para la práctica de algún deporte. Y al mismo tiempo son los mismos exámenes de rutina que se le hacen obviamente a los deportistas de alta competencia, obviamente con valoraciones, con cuidados y con seguimientos de acuerdo a cada caso y a las posibilidades, porque convengamos que cuando uno está, inclusive cuando uno hace práctica deportiva a nivel institucional, las distintas categorías, la forma en que uno realiza el deporte requiere de cuidados y controles que a veces no son equitativos y parejos en todos los casos. Hay una diferencia muy grande entre los cuidados y los controles que hay entre los deportistas amateurs y los deportistas profesionales. Pero siempre lo importante es tratar de que estén cuidados, de que estén atendidos y que estén asistidos. Cada uno dentro de las posibilidades y inclusive de las posibilidades personales e institucionales que uno tenga. Porque en determinados deportes, los deportistas tienen, voy a poner el fútbol, que es un deporte muy abarcativo y amplio, seguramente los deportistas de primera división y de selección tienen unos cuidados, un cuerpo médico y una atención, el equipo de trabajo que tienen a su disposición es muy, muy importante, y muchas veces las instituciones tienen dentro de las mismas instituciones prácticamente la posibilidad de poder realizar estudios y todo tipo de cuidados, atenciones y valoraciones que sean necesarias. Obviamente hay otras instituciones como las de ascenso, las instituciones barriales, instituciones de menor, digamos, recursos institucionales, económicos y, digamos, de trabajo, hace de que no tengan esta posibilidad. Para lo cual los deportistas tendrán que apelar si tienen un trabajo, a sus cuidados, a su obra social, a los tiempos, y obviamente los tiempos de atención, cuidado y recuperación son totalmente distintos. Ni hablar cuando hablamos del deportista amateur, del deportista de fin de semana o del deportista ocasional o de la persona que necesita hacer actividad física para cuidar la salud. A veces los tiempos de atención, los tiempos de detección de patologías y los tiempos de atender las necesidades exceden lo que es aconsejable. Vamos a empezar adentrándonos un poquitito en cuáles son las acciones y la forma de, inclusive, manejarnos en lo que es la medicina propiamente dicha. Básicamente, vamos a ver que la medicina tiene dos grandes formas de acción, formas de controlar y de detección de patologías, enfermedades y aptitudes. ¿Por qué? Porque ustedes vieron que muchas veces nos dicen que necesitamos un apto físico. Bueno, para que esa persona esté apta físicamente para la práctica de un deporte y una actividad física, necesita primero tener acciones previas. Vamos a ver cuáles son esas acciones. En primer término, es muy importante dejar en claro que la medicina va a tener dos formas de acción directas muy importantes y muy marcadoras del trabajo hacia adelante. Una son las acciones preventivas y la otra son las acciones terapéuticas. ¿Qué entendemos por preventivas y terapéuticas? Y esto me van a escuchar repetirlo en reiteradas oportunidades en distintas clases y con distintos temas. Siempre vamos a volver a lo mismo. Siempre en salud y sobre todo en cuidados de la salud tenemos acciones preventivas que son básicas. ¿Cuáles son las formas preventivas que tenemos de cuidarnos? Previo a la práctica deportiva, lo primero que vamos a hacer cuando nosotros queremos comenzar una actividad es primero ver desde dónde partimos, controlar nuestra alimentación, nuestra dieta, nuestra higiene, los cuidados. Vamos a hacer hincapié
en la importancia y en la optimización de una buena preparación física y todas las capacidades físicas, las capacidades condicionales, las coordinativas, las capacidades físicas propiamente dichas, y el estímulo y el trabajo de tener una buena condición física personal de cada deportista, de cada individuo. En este papel, los cuidados de atención, la alimentación, el descanso, la higiene, los hábitos de vida, una vida sana, el buen descanso, son muy importantes para favorecer el desarrollo de estas capacidades. Luego vamos a ver que hay una batería de estudios, de cuidados, ya así desde el punto de vista más profesional, más técnico, donde vamos a requerir de una serie muy importante de estudios complementarios o exámenes complementarios. ¿En qué van a consistir estos exámenes? Seguramente muchos de ustedes ya los han tenido por rutina, por el ingreso a un trabajo, alguna actividad o en su vida cotidiana y cuando van a hacerse un control médico. Primero y principal, es muy importante una muy buena anamnesis por parte de un profesional médico, que consiste en un interrogatorio sobre antecedentes familiares, si hay alguna patología previa, antecedentes de los abuelos, de los padres, de los hermanos, cómo es el desarrollo de ese individuo, de esa persona, cómo fue evolucionando, si tuvo alguna patología de base, heredada o congénita. Y en base a esto poder investigar el estado actual. ¿De qué manera? Para eso se le va a pedir una cantidad de estudios, entre los que van a estar exámenes de sangre, exámenes de orina, valoraciones cardiológicas, valoraciones respiratorias y también una valoración de tipo psicológica para tener una visión más integral de cómo está el estado de esa persona y si puede realizar práctica deportiva. Muy sucintamente, yo después le voy a dar material y documentos para que busquen, para que profundicen, pero me interesa que tengamos en claro esto. El examen de sangre, en el cual vamos a ver una fórmula roja y una fórmula blanca, nos va a marcar cómo es el estado de nuestros glóbulos rojos y glóbulos blancos, que habrán escuchado alguna vez, tan necesarios. Unos para cuidar los glóbulos blancos, nuestro sistema inmune, nuestro sistema inmunológico, nuestras defensas y la prevención de enfermedades inflamatorias, infecciosas y la detección de patologías, los glóbulos rojos para ver también cómo está la sangre, cómo está nuestro principal tejido, que es en este caso la sangre, si tenemos alguna patología, si hay alguna anemia, si estamos débiles, cómo es el hierro en la sangre, cómo está la glucemia, el colesterol, los triglicéridos, las fosfatasas. Se puede también evaluar un hepatograma. Hay un montón de estudios que son de valor para saber cómo es el estado clínico de esa persona para la práctica de la actividad física. Estos estudios son indispensables, son muy necesarios y son básicos para poder entender la posibilidad de empezar a realizar práctica deportiva. Obviamente, al comienzo se pedirá, por ejemplo, los estudios concretos. Yo les hablaba recién, mencionaba exámenes de sangre, el examen de orina para ver cómo funciona el filtrado de los glomérulos, cómo funcionan los riñones, cómo funciona nuestro equilibrio hídrico dentro del cuerpo. Mencionamos valoraciones cardiológicas. En este caso sí vamos a empezar a comentar que es muy importante que todos tengamos un primer estudio muy simple que se llama electrocardiograma, que lo que va a hacer es medir la actividad eléctrica del corazón durante el reposo. El electrocardiograma seguramente alguna vez les han realizado alguno. El paciente está acostado en una camilla, en decúbito supino, boca arriba. Se le colocan electrodos en las extremidades de los miembros superiores y de los miembros inferiores y bordeando el sector y la región pericárdica. Esto va a emitir en un papel a través de registros electrocardiográficos sobre un papel milimetrado,
va a marcar el registro de la actividad eléctrica de nuestro corazón en el reposo. Si hay alguna patología de base, alguna patología de orden basal, algún tipo de lesión en la anatomía o en la funcionalidad del corazón. Esto en cuanto al electrocardiograma. Y luego también vamos a tener un estudio más importante, más exhaustivo y más profundo, ya más necesario para la práctica deportiva, que es la ergometría. La ergometría tiene la característica, a diferencia del otro, el electro que medía la actividad del corazón en reposo, la ergometría mide la actividad eléctrica del corazón durante el esfuerzo, durante la actividad. Entonces, ¿en qué va a consistir? Va a ser exactamente igual, se van a colocar los electrodos en ambas extremidades superiores e inferiores, bordeando la región pericárdica, pero al mismo tiempo vamos a estar, en lugar de estar acostados en una camilla boca arriba, vamos a estar o bien caminando sobre una cinta, ¿sí? O bien pedaleando en una bicicleta. Por esto mide la actividad eléctrica del corazón durante el esfuerzo. Es muy importante saber a través del electro si hay una patología de base y es muy importante saber cómo funciona y cómo responde nuestro corazón ante la actividad física. Por supuesto que cuando pedaleamos o cuando caminamos sobre la cinta, en la ergometría, vamos a aumentar las cargas, vamos a aumentar la exigencia para poder ir forzando el corazón y viendo cómo va respondiendo y cómo se va adaptando a la exigencia y al esfuerzo. Esto desde lo cardiológico. Obviamente, si se detectara algún tipo de patologías, se van a pedir estudios de mayor complejidad, ecocardiogramas, cámara gamma, ¿me explico? O sea, se puede pedir una resonancia magnética del corazón, o sea, en caso de obtener alguna señal que pueda generar duda en el cuerpo médico, seguramente investigarán por dentro y se pedirán interconsultas, por este caso con un cardiólogo, para ver si hay algún tipo de problema que haya que ir controlando más de cerca. Desde lo respiratorio, hay un estudio muy sencillo que se llama espirometría, que consiste en tomar aire, inspirar profundamente y soplar sobre una pipeta, y esto va a hacer una valoración entre el aire inspirado y el expirado, entre los volúmenes y lo que va a medir la espirometría, básicamente son los volúmenes y las capacidades pulmonares, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Vamos a tener que tener un equilibrio entre lo que nos entra de aire y lo que sacamos. Y esto nos va a dar la posibilidad, o en este caso le va a dar a los profesionales de la salud, la posibilidad de ver si esa persona tiene algún tipo de patología obstructiva, que serían los que nos impiden ingresar el aire, o si tiene algún tipo de patología restrictiva. Las restrictivas lo que nos impiden es poder eliminar bien el aire. ¿Se entiende? O sea, vuelvo a insistir en lo mismo. Puedo tener patologías para que el aire entre a mi aparato respiratorio o puedo tener problemas para sacar el aire. Entonces, en base a eso, la espirometría es un estudio de mucha valoración. Obviamente, va a necesitar la complementación de una radiografía de tórax, en este caso de frente y perfil, para ver cómo se insuflan, cómo están los pulmones, cómo es el contenido de los espacios pulmonares, y de ser necesario encontrar algún hallazgo, alguna imagen que pueda llegar a dar algún tipo de sospecha, siempre hay estudios de mayor complejidad, vuelvo a lo que hablamos antes, como puede ser una tomografía axial computada, resumidas siglas de TAC, o puede ser una RMN, que es resonancia magnética nuclear, en este caso de tórax, para poder investigar y tener imágenes. La diferencia entre una radiología convencional y una TAC o una resonancia es la definición en los cortes y la mayor profundidad y precisión en estudios de mayor envergadura y de mayor complejidad. Por eso es muy importante que estos estudios y que también las personas tengan la posibilidad de tener acceso a este tipo de valoraciones. Luego habíamos hablado de
una valoración psicológica, en este caso lo ideal y lo que corresponde es que sea a través de un profesional de la psicología, que pueda ver si esa persona, tanto a nivel personal como colectivo, sobre todo en los deportes digamos, de conjunto, si esa persona está preparada y está apta para poder interactuar con, en este caso, con sus compañeros deportistas y también para con los rivales. O sea, la práctica deportiva conlleva un montón de situaciones de éxito y de fracaso que a veces hay que estar preparado para asimilar cómo repercute en cada persona, cómo cada persona toma el deporte de una manera que no termine lastimando su integridad, digamos, ¿no? Esto en cuanto a los cuidados y a los controles que veníamos hablando. Otra situación también muy importante en cuanto a los cuidados de me quedé que para no cerrar un poquitito el tema, me interesa seguir con el punto de que después de la valoración psicológica, evidentemente el cuerpo médico lo que va a hacer es integrar todo esto, todo el laboratorio que hablamos al comienzo, la sangre, orina y todos los valores que mencionamos, junto con la valoración cardiológica, con la valoración respiratoria, con la cuestión psicológica, si es necesario algún tipo de valoración psiquiátricas, ¿por qué no? También es necesario hacerla, y cualquier otra patología que una persona pueda tener. En el caso de las discapacidades, alguna consulta sobre especialistas en discapacidad sobre alguna patología determinada que pueda tener una persona. Obviamente, esto tiene que ser completado con estudios, como hablábamos hace un tiempo, de una buena evaluación oftalmológica, auditiva, sensorial, ¿sí? Integral de la persona. Y por último, dentro de las acciones preventivas, también tener muy en claro la importancia de cuidar los elementos, en este caso de juego, los lugares de trabajo, los sitios de entrenamiento, los sitios de juego y el cuidado de las instalaciones. O sea, quien va a desarrollar un deporte, por ejemplo, en este caso el básquetbol, el voleibol, tiene que entender que no es lo mismo jugar en pisos de baldosa, en pisos de cemento, en pisos de parquet o en lugares en distintas superficies. Cada superficie, cada terreno, cada institución y cada lugar donde uno desarrolla la práctica deportiva tiene, digamos, instalaciones que deben ser cuidadas y mantenidas precisamente para prevenir lesiones. Cuando hablamos de deportes al aire libre, canchas de rugby, de fútbol, de tenis, el cuidado de las instalaciones y de los lugares de trabajo, en este caso de las canchas, de los courts y de los lugares donde vamos a practicar el deporte, es muy importante en la prevención de lesiones. No hace falta profundizar que un terreno en mal estado, que una cancha descuidada, un terreno que no tiene el césped necesario ni que no está bien regado, bien cuidado, facilita la posibilidad de lesiones y todo lo que esto vamos a ver más adelante en los temas de lesiones. Los elementos de juego juegan un papel muy importante en la práctica deportiva y en los cuidados y hacen una diferencia muy marcada entre los deportes amateurs y los deportes profesionales y la posibilidad de ocasionar lesiones. ¿Por qué? Seguramente cuando hablamos o cuando vemos, si tenemos la posibilidad de conocer la utilería de una institución deportiva, tanto en básquet, en vóley, fútbol, hockey, los deportistas, de acuerdo al nivel de exigencia que tengan, van a tener también la posibilidad de tener distintos recursos. Cuando hablamos de los elementos de juego, ustedes piensen muy sencillamente cuántos pares de botines, zapatillas, calzados tienen los determinados deportistas de acuerdo a las necesidades.
El día que van a trabajar en un gimnasio utilizarán un calzado, el día que van al campo de juego utilizarán otro calzado, el día que tienen competencia propiamente dicha utilizarán el calzado específico de acuerdo a la competencia que tengan. Y obviamente las posibilidades y los recursos de variar esos elementos de juego van a ir de la mano del nivel de exigencia y de profesionalismo que tenga ese deportista. En definitiva, los deportistas de élite y de alto rendimiento tienen la posibilidad de tener muchos más cuidados en sus elementos de juego, en el desgaste, en la calidad y en el tipo de productos que utilizan. Si tomamos un futbolista de élite, sabemos que tienen una cantidad, la utilización de los botines concretamente y de los elementos de juego los renuevan permanentemente. No así por ahí un deportista que no está en el máximo de su rendimiento o que no practica el deporte de altísima competencia. Los recursos son otros y las posibilidades también son otras. Cuando mencionamos un tenista, ni hablar, la tecnología de las raquetas, los cuidados, los grip. Hoy un tenista de primera división viaja con su propio encordador, ni hablar que con su cuerpo médico y técnico, pero básicamente tienen las raquetas, tienen una cantidad, tienen sus mismos agentes que les proveen los elementos de juego, desde accesorios como puede ser ortesis, que vamos a ver más adelante, como muñequeras, vinchas y fijadores y todo lo que puedan llegar a necesitar, tensores y cuidados sobre la tensión de la raqueta, los grips, los encordados, los cordajes, los tipos de cordaje que tiene que tener cada raqueta y la cantidad que tiene. Un deportista de élite entra a jugar un partido con un raquetero con 8 o 10 raquetas. Seguramente un deportista amateur o un deportista semiprofesional no tiene esas posibilidades. El cambiar los elementos de juego cada determinada cantidad de games, como pasa en el tenis, las pelotas en el caso de como recursos utilitarios en los distintos deportes, es muy importante que los elementos de juego estén en condiciones inclusive para prevenir lesiones. Cuanto más cuidados están y más en mejores condiciones, menos posibilidades de lesionar a los deportistas. Estos cuidados no es un tema menor y la medicina requiere de este tipo de cuidados. Cuando, por ejemplo, mencionamos de también cuidados propios que debe tener el deportista, está el de tener, por ejemplo, un boxeador una buena técnica de vendaje en sus manos, el tener la posibilidad, un tenista también, y un deportista, un futbolista, un basquetbolista, un voleibolista, que los enseñen a vendar los tobillos para prevenir los esguinces de tobillo, si tuvieran que fijar alguna articulación en los miembros superiores en el tenis, en el básquet o en el vóley, también poder hacerlo. Y los elementos de juego también juegan un papel en la prevención de lesiones, los guantes de arquero, etc. Bueno, esto en cuanto a las medidas preventivas. Y como medidas terapéuticas, ya ahí sí nos vamos a ocupar de las medidas, básicamente cuando la terapéutica es cuando todas estas medidas preventivas quedaron de lado y fueron insuficientes, es cuando se produce la lesión, la patología o la enfermedad, y ahí es cuando tiene que actuar en forma directa este segundo momento que hablamos después de las acciones preventivas, que venían las acciones terapéuticas. Y estas son las que vamos a mencionar ahora en forma, digamos, integral. Por un lado tenemos que las acciones terapéuticas más comunes son cuando hay una patología, una lesión. En este caso el cuerpo médico va a tener la necesidad de ver si es necesario algún tipo de acción de tipo medicamentosa farmacológica, desde la acción directa propiamente dicha de lo médico. Si es necesario a través de alguna lesión de gravedad que se haya producido, algún tipo de atención quirúrgica, también lo va a tener que valorar en este caso el cuerpo médico. Y de ser posible o de ser necesario un tratamiento de rehabilitación o de cuidados de readaptación a la actividad, en este caso va a ser derivado al área o al sector de kinesiología, que en este caso el kinesiólogo va a poder actuar de dos maneras.
Uno a través de la kinefilaxia, ¿sí? O kinesiofilaxia, que es la forma de prevenir, cuidados para prevenir lesiones, y la otra que es la kinesioterapia, que es cuando ya hay que actuar en forma directa. Estas formas pueden ser de acción directa o de acción indirecta. Lo vamos a ver un poco más adelante. Pero lo que sí es muy importante entender, ahora voy a ir también a mi área específica, que es la kinesiología, que cuando a un deportista se lo enseña a vendar, a cuidar, a realizar una buena entrada en calor, a tener una buena preparación física y sobre todo a cuidar los grandes grupos musculares y los grandes grupos articulares para prevenir lesiones, que después veremos más adelante, son las características del deporte. Básicamente en kinesiología vamos a tener dos modos de acción. Uno es, habrán escuchado alguna vez, lo que es la rehabilitación, a diferencia de lo que es la reeducación. La rehabilitación quiere decir que cuando un deportista se ve imposibilitado en realizar alguna práctica deportiva, vamos a tratar de, luego de una cirugía, luego de alguna lesión o de un intervalo de no práctica deportiva debido a un proceso patológico que haya tenido la persona, vamos a tratar de rehabilitarlo, readaptarlo y iniciarlo en la práctica de ese deporte en forma lenta, gradual y progresiva, en forma paulatina, para que pueda realizar una buena adaptación y vuelta al trabajo. La otra forma de acción es cuando se produjo una lesión, una enfermedad que produjo y dejó algún tipo de lesión o de daño, trabajar en lo que se llama la reeducación o reformulación de nuevos parámetros de trabajo. Muchas veces ante determinada patología es necesario reeducar o reacomodar nuevos patrones de movimiento para que no se vuelva a repetir la lesión, la patología o el evento que nos llevó a producir esa interrupción en el trabajo. En cuanto al encuentro de hoy, era presentar la cursada, hacer una introducción, ver los tipos de acciones que tenemos entre la actividad física y el deporte de alto rendimiento y las acciones preventivas y terapéuticas. Yo les voy a insistir en la importancia y en la necesidad de que cada tanto miren y observen el Classroom. Vamos a tratar de acercarles documentos, archivos e información para que ustedes puedan seguir profundizando. Va a haber una bibliografía sugerida de cátedra y va a haber también indicaciones para que puedan seguir completando todo esto que vamos viendo en las clases. No quiero cerrar este encuentro sin comentarles que, como en medicina no hay un libro, una bibliografía que explique medicina deportiva adaptada a periodistas, sino que la medicina está dirigida siempre a los médicos y a los profesionales de la salud y a los deportistas y a los entrenadores, es como que los contenidos que yo pudiera transmitirles o darles sobre libros específicos de anatomía, de fisiología o de patologías serían demasiado complejos y difíciles de interpretar para ustedes. Por eso voy a tratar de manifestar yo las clases, por eso les voy a dar bibliografía adaptada y por eso también quiero que consulten en páginas, no en cualquiera, por ejemplo, Wikipedia puede ser un lugar, traten de ver cuando busquen en internet, traten de, sobre todo, de filtrar la información y ver cuál es el origen, de dónde viene esa información. Es muy importante poder cuantificar de dónde viene y quién fue quien pudo haber emitido ese artículo para ver hasta dónde la veracidad de los mismos. Yo igual les voy a acercar elementos para que tengan, les voy a dar una bibliografía de base que para mí es de mucha utilidad y después cada uno, por supuesto, tratará de adaptarlo de acuerdo a sus necesidades. Entiendo, importante, que cualquier duda que tengan, vamos a estar en contacto y vamos a tener clases
donde mi idea principal es poder interactuar con ustedes y a la vez poder disipar todas las dudas que tengan. En este caso fue una primera introducción, un primer acercamiento, una primera presentación de la cursada, ponerme a disposición de ustedes y tratar de poder mostrarles en qué consiste la misma. Vuelvo sobre lo mismo, no hay una medicina particular para periodistas, pero sí es muy importante que cuando el día de mañana puedan hablar sobre la lesión de un deportista, sobre la imposibilidad de realizar una práctica deportiva, sobre un determinado problema. Más adelante entre los temas vamos a tener doping, vamos a tener lesiones, vamos a tener temas de análisis y de importancia en el desarrollo de la práctica deportiva. Es muy importante que sepan el criterio y que sepan de qué es lo que hablan y por qué van a emitir un comentario. No siempre los deportistas suelen ser entendidos y a veces es muy importante poder entender que para ellos transitar un alto en la práctica de su deporte no es bueno y a veces suele producirle alteraciones y perjuicios emocionales, psíquicos y también deportivos. Entonces considero muy oportuno que tengan mucho cuidado y que sepan y que investiguen antes de emitir juicios, antes de emitir valoraciones y que sepan también poder seleccionar las fuentes en cuanto a las informaciones que reciben. Los comentarios, las suposiciones, el relacionar una patología con otra no siempre llevan a buen puerto. De repente, por ejemplo, una lesión muy común en múltiples deportes es un esguince, pero hay que ver la gravedad, hay que ver la edad del paciente, en qué momento se produjo, en qué condiciones. No es lo mismo un esguince de tobillo en un futbolista que tiene que jugar una final de Copa Libertadores o de Champions o un partido de selección que un partido en una pretemporada. No es lo mismo ese mismo esguince en un jugador de básquet que está en plena competencia o si está en un entrenamiento. No es lo mismo los cuidados que puede tener un deportista amateur que un deportista profesional, donde muchas veces en cuestión de horas ya tienen el diagnóstico de certeza en la mano. Siempre los cuerpos médicos van a tener un diagnóstico presuntivo inicial y luego un diagnóstico de certeza que van a corroborar y certificar con los estudios que estuvimos hablando anteriormente. Pero muchas veces las posibilidades y los recursos hacen que esos diagnósticos no sean tan inmediatos y ese tiempo juega en contra de la recuperación y de la rehabilitación del deportista. Por eso, ser medidos, ser controlados, siempre tener la palabra y el aval de un profesional y entender muchas veces en quién direccionar y a quién preguntar sobre determinadas cuestiones. Mi consejo, mi sugerencia, mi indicación sería que todo lo que sea cuestiones médicas, cuestiones de salud, cuestiones de patologías o de enfermedades, lo hablen con el cuerpo médico, principalmente con el director médico que estuviera a cargo de eso, o con un profesional actuante responsable del área médica. Cuando hablamos de cuestiones técnico-tácticas, cuando hablamos de cuestiones del juego propiamente dicha, que lo hablen con el área técnico-táctica y en este caso los entrenadores y los directores técnicos, pero sepan discriminar áreas. El área médica, la salud, tiene una tecnología, una terminología y características que son muy distintas al resto del área de entrenamiento del deportista. No quiero extenderme mucho más. Fue nuestro primer encuentro y la idea era presentar la cursada, adentrarnos en la misma y básicamente poner en funcionamiento nuestra materia. Quedo a disposición, vamos a mandar información y seguramente en el próximo encuentro vamos a seguir estando en contacto. Espero que esto haya sido de utilidad para ustedes.
Este fue nuestro primer encuentro, vuelvo a repetir. La idea es seguir estando conectados. Desgraciadamente no lo podemos hacer en forma presencial por la situación actual que estamos viviendo, pero a la espera de que a la brevedad podamos realizarlo en las aulas como corresponde y como nos gustaría. Y por sobre todas las cosas quiero aprovechar para dejarles un saludo, la bienvenida y quedar a disposición para lo que pueda ser de utilidad para ustedes. La cursada va a tener distintos temas en distintos momentos y la idea es tratar de abarcar todas las necesidades y los requerimientos que ustedes tengan el día de mañana en la práctica profesional. Quiero dejarles un saludo, vuelvo a repetirles como al comienzo, yo soy el licenciado profesor Guillermo Sperling y la idea es poder acompañarlos y ayudarlos en todo lo que ustedes consideren. A total disposición, un gusto y seguimos en contacto.